Muy buenos días, queridos alumnos. Una vez más nuestra institución, Luis San Agustín, les da la bienvenida a estas entretenidas clases que harán que tus días en casa sean más divertidos. Como saben, quien les habla es el profesor Darío Cerro. Y bueno, chicos, comencemos. Muchachos, el día de hoy vamos a avanzar razones trigonométricas, en la cual va a entrar el tema que hicimos la clase pasada. Puro triángulo rectángulo nada más, ¿sí? Donde aprendimos a hallar los catetos o la hipotenusa mediante el teorema de Pitágoras. Y también hemos aprendido, ¿sí?, a hallar qué cosa, el cateto opuesto, cateto adyacente y su hipotenusa, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, chicos, en razones trigonométricas, ¿qué es una razón trigonométrica? Es el cociente que se establece entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo, que son el cateto y la hipotenusa, con respecto al ángulo agudo. En cristiano, chicos, ¿qué quiere decir la relación que existe entre el ángulo y los catetos y la hipotenusa o los lados del triángulo rectángulo? ¿Sí, chicos? Bueno, las razones trigonométricas lo abreviamos como RT. En algunos libros vas a encontrar doble R y doble T, pero es lo mismo, muchachos. RT de razones trigonométricas. Tenemos aquí el seno, que se puede abreviar como sen, el coseno, que se puede abreviar como cos, tangente se puede abreviar como TG, cotangente, CTG, secante se puede abreviar como sec y cosecante como CSC. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a poner aquí las razones trigonométricas, pues, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de quién, de este triángulo rectángulo. Para alfa, si te es alfa, su cateto opuesto viene a ser A. B, ¿qué vendría a ser? Su cateto adyacente, y el C sería la hipotenusa, pues, ¿no? Entonces diríamos, primero, el seno del ángulo alfa, coseno del ángulo alfa, tangente del ángulo alfa, cotangente del ángulo alfa, secante del ángulo alfa y la cosecante del ángulo alfa. Ahora, aquí hay algo muy interesante, chicos. ¿Por qué está esta línea de aquí? Porque esto te da una fracción. ¿Qué fracción? El seno te va a dar ¿quién? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, más conocido como cosh. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, conocido como cash. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, conocido como coca, de Coca-Cola, chicos. La cotangente es la inversa nada más, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, caco. La secante, la inversa del coseno. Hipotenusa sobre cateto adyacente es HK. Y la cosecante, la inversa del seno. Hipotenusa sobre el cateto opuesto, que es HCO. ¿Sí? Vamos a ver aquí el triángulo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? A. La hipotenusa, C. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? B. La hipotenusa, C. La tangente, ¿quién sería? Coca, que viene a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. A sobre B. La cotangente, al revés. B sobre A. La secante, al revés del coseno. C sobre B. Y la cosecante, al revés del seno. C sobre A. Uy, me olvidé de poner el C aquí. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya, chicos? Entonces ya saben, cateto opuesto que es A, hipotenusa C. Cateto adyacente que es B, hipotenusa C. ¿Sí? Sigan esa regla. Y bueno, chicos, vamos a recordar lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué no es el teorema de Pitágoras? La suma del cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Bueno, creo que es suficiente para poder resolver estos ejercicios que están aquí. Te dice lo siguiente. Calcular las razones trigonométricas en los siguientes triángulos. Bueno, vamos a recordar sus razones trigonométricas. ¿Cuáles son? Seno de ¿quién? De alfa. Coseno de alfa. Tangente de alfa. Cotangente de alfa. Secante de alfa. Y cosecante de alfa. ¿Sí? Vamos a hallar sus lados. 3 vendría a ser el cateto opuesto. 4 cateto adyacente. Y 5 viene a ser la hipotenusa, pues, ¿no? Recordamos, seno que es igual, cosh. ¿Sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cash. Tangente, coca. Cotangente, caco. Secante, HK. Cosecante, HCO. Voy a borrar esto que se ve feito. Ahora sí.
El cateto opuesto, como observamos aquí, es 3. Sería 3 sobre hipotenusa, que es 5. 3/5. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. 4/5. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. 3/4. Cotangente es al revés, ¿sí o no? 4/3. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. 5/4. Cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, 5/3. Ahora vamos a este triángulo. Igual, ¿no, chicos? Igual. Su cateto opuesto, ¿quién es? 5. Cateto adyacente, 12. Y la hipotenusa, 13. Vamos a recordar nuestras razones trigonométricas. Seno de quién? Del ángulo teta. Coseno del ángulo teta. Tangente del ángulo teta. Cotangente del ángulo teta. Secante del ángulo teta y la cosecante del ángulo teta. ¿Sí? Recordamos aquí seno, cosh, cash, coca. Y luego al revés, caco, hk y hco. Cateto opuesto sobre hipotenusa, que es el seno. ¿Quién vendría a ser? 5/13. Coseno, 12/13. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 5/12. Cotangente es al revés nada más, pues, ¿no? La inversa de eso, pues, ¿no? Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, 13/12. Y la cosecante sería 13/5, pues, ¿no? ¿Sí? Bueno, chicos, ahora vamos a profundizar más este tema, de este modo. En los siguientes triángulos, calcular el valor de x y hallar sus razones trigonométricas. Primero vamos a calcular el valor de x, que es con el teorema de Pitágoras. Nosotros sabemos que la suma del cateto de los cuadrados es igual a la hipotenusa al cuadrado. 8 al cuadrado más 6 al cuadrado es igual a x al cuadrado. 64 más 36 es igual a x al cuadrado. La suma me da 100 y le sacamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 100 es 10. Ahora sí, chicos, hallamos nuestras razones trigonométricas. ¿Cuáles son? Seno de beta, coseno de beta, tangente de beta, cotangente de beta, secante de beta y cosecante de beta. Aquí, chicos, sabemos que es cosh, cateto opuesto. Aquí, ¿sobre quién? Hipotenusa, pues, ¿no? Su cateto opuesto es 6 y la hipotenusa es x. ¿Pero cuánto vale esto? 10, pues, ¿no? ¿Sí? 10. Sería 6/10. Observamos aquí que se puede sacar algo, chicos. Mitad, ¿sí o no? Se puede dividir entre 2. Sería 6 entre 2, 3. Y sí, 10 entre 2, 5. Para el coseno de beta, cateto adyacente sobre hipotenusa, el famoso cash, 8/10. Le sacamos mitad, 4/5. ¿Sí? 4/5. Tangente, coca, 6/8. Mitad, 3/4. Cotangente, caco, 8/6. Mitad, 4/3. Secante, hk, 10/8. Mitad, 5/4. Y la cosecante, ¿quién es? Hipotenusa sobre cateto opuesto, el hco. 10/6, mitad, 5/3, pues, ¿no? Ahora vamos con el ejercicio B. Igual, la suma del cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. 5 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 13 al cuadrado, pues, ¿no? 5 al cuadrado, 25, x al cuadrado, 3 al cuadrado, 169. Si está sumando, chicos, pasa a restar, ¿sí? ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da 144. Y la raíz de 144 sabemos que es 12, pues, ¿no? Ahora sí, hallamos nuestras razones trigonométricas. ¿Quiénes son? Seno de omega, coseno de omega, tangente de omega, cotangente de omega, secante de omega y cosecante de omega. ¿Sí? Sabemos que x, ¿cuánto vale? 12. ¿Y esto qué viene a ser? El cateto adyacente. 5, como está, se le opone el ángulo, es el cateto opuesto y 13 siempre es la hipotenusa.
hipotenusa. Pues, ¿no? Recuerden, la hipotenusa siempre es la línea inclinada que está al frente del ángulo de 90 grados. Cateto opuesto porque se le opone al ángulo. Mira aquí. ¿Quién se le opone a beta? 6. Por eso 6 era su cateto opuesto. ¿Ven? ¿Quién se le opone a omega? 5. Por eso 5 es el cateto opuesto. Seno, cosh, 5 sobre 13. Coseno, cash, 12 sobre 13. Tangente, coca, 5 sobre 12. Cotangente al revés, caco, 12 sobre 5. Secante, HK, 13 sobre 12. Y la cosecante, chicos, sería 13 sobre 5, porque es HCO. 13 sobre 5. ¿Sí? Y vamos con los últimos dos ejercicios. ¿Sí? Aquí, para el triángulo rectángulo, ¿qué nos falta hallar? El cateto opuesto. Pues no, diríamos x al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 15 al cuadrado. X al cuadrado, 2 al cuadrado, 144. 15 al cuadrado, 225. Vas a restar x al cuadrado menos 144. ¿Cuánto nos da eso, chicos? 81. La raíz de 81 nos da 9. Ahora sí, hallamos seno de phi, de si, coseno de si. ¿Qué más sigue? Disculpa, tangente de si, cotangente de si, secante de si y cosecante de si. Algunos me dicen trinche, pero bueno. Aquí, ¿cuánto sería? Vamos a ubicar nuestros catetos. Cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. ¿Sí? Pero ¿cuánto vale el cateto opuesto? 9, pues, ¿no? Aquí nos da como respuesta 9. Seno, cosh, 9 sobre 15. ¿Le podemos sacar tercia, sí o no? 3 quintos. Coseno, cash, 12 sobre 15. ¿Le podemos sacar tercia? 4 quintos. Tangente, coca, 9 sobre 12. Le sacamos tercia, 3 cuartos. Cotangente, caco, 12 sobre 9. Le sacamos tercia, 4 tercios. Secante, ¿quién es? HK, 15 sobre 12. Tercia, 5 cuartos. Y por último, cosecante, que vendría a ser HCO. 15 sobre 9. Tercia, 5 sobre 3. ¿Sí, chicos? Y vamos con el último ejercicio. Aquí. ¿Sí? Tenemos este triángulo. Vamos a recordar. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. X al cuadrado más 7 al cuadrado, 25 al cuadrado. X al cuadrado más 49 es igual a 625. Vas a restar. X al cuadrado es igual a 625 menos 49. X al cuadrado es igual a 576. X nos vale 24. Entonces ya tenemos el valor de X aquí, que es igual a 24. Pero ¿esto qué viene a ser? El cateto adyacente, pues, ¿no? El 7, el cateto opuesto. Y el 25, la hipotenusa. Recuerda que es cateto opuesto porque se le opone. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar todas nuestras razones. Seno de phi, coseno de phi, tangente de phi. Aquí, cotangente de phi, secante de phi y cosecante de phi. ¿Sí? Vamos a recordar como para que no se olviden, ¿ya? El cosh, cash, coca. Luego, caco, HK y HCO. Nuestro cosh, ¿quién es? 7 sobre 25, pues, ¿no? El cash, 24 sobre 25. Coca, ¿quién es? 7 sobre 24. Caco, al revés, ¿sí o no? 24 sobre 7. Secante, HK, hipotenusa sobre cateto adyacente, 25 sobre 24. Y por último, chicos, la cosecante, que es HCO, que viene a ser 25 sobre 7, pues, ¿no? ¿Sí? Bueno, chicos, ojalá les haya gustado la clase y lo más importante, ojalá lo hayan comprendido, pues, ¿no? Conmigo es hasta el día de hoy. Y bueno, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Por favor, estudien porque eso te va a ir interesante. Cuídense mucho. Bye.